habla de desmantelamiento por iniciativa gubernamental del sistema judicial mexicano y la designación masiva de jueces mediante elecciones populares en las que privó la consideración partidaria e ideológica, y firman este documento. Esto es lo gracioso, ¿no? Personajes como Mario Abdo de Paraguay, Yanín Áñez de Bolivia, Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Felipe Calderón Hinojosa de México, Alfredo Cristiani de El Salvador, Iván Duque de Colombia, Vicente Fox Quesada de México, Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frei de Chile, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Luis Guillermo Lasso de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Jamil Mawad de Ecuador, Hipólito Mejía de República Dominicana, Carlos Mesa de Bolivia, Lenin Moreno de Ecuador, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Mariano Rajoy de España, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Álvaro Uribe de Colombia y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. Bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz. Ya vamos a hablar de todos estos temas, de este abandono. Sobre todo esta es la nota: el abandono del panismo y de Somos México a la hija de Ernesto Rufo Appel, que ayer se vio frágil ante esta situación que quieren algunos mostrar como persecución política. Ella misma dice: yo sentí la persecución política. ¿Cómo se siente la persecución política? O sea, si no me dices esto, pues tu sentir es pues muy personal, ¿no? Pero bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y también autor de libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, libros que se publicaron hace más de 10 años y que siguen tan vigentes hoy como cuando se publicaron. Maestro Paco Cruz, desde Tijuana te mando un abrazo, y por azares del destino estoy acá en Tijuana, en donde se ha convertido la ciudad fronteriza como en el epicentro, en el epicentro de los escándalos políticos. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Sí, el epicentro de los escándalos políticos, pero fíjate, es que me da risa porque mejor yo me hago una pregunta retórica. ¿Cuántos militantes tiene el PAN en Baja California? Y esa, bueno, viene con otra. ¿Cuántos militantes tiene Somos México en Baja California? Si son esos que fueron, para mostrar apoyo a este, yo voy a decirlo, a este vil delincuente, que es un delincuente, no te lo digo ahora, lo he documentado por años, de Ernesto Rufo Appel. Si son esos, eso muestra lo que es el PAN en este momento. Un partido pequeñito, disminuido, nada va. Y por el lado de Somos México, pues tampoco es nada. Es una pena que en un evento, meeting, manifestación, como quieran llamarle, de apoyo al preso ahora Ernesto Rufo Appel, o hayan ido ese número de personas. Tú estuviste ahí, la pena, ¿no? Se supone que es un ícono de la democracia, se supone que es un ícono político de este país, y tienes a Vicente Fox en otros lados, ¿no? Como dices tú, yendo más a apoyar a quien le redunda más ganancias políticas, a Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori allá en Perú. Y tienes a Felipe Calderón, mejor tratando de buscar, de judicializar apoyos mediáticos a un grupo de presidentes o expresidentes, delincuentes, criminales, muchos de ellos, ¿sí? Así que ahí tienes esa primera imagen. ¿Qué es el PAN en Baja California? Nada. ¿Qué es Somos México en Baja California? Nada, absolutamente.
Y luego tienes a personajes, mira, lo voy a decir porque lo he estado estudiando por mucho tiempo. Estabas hablando de Jesús Alberto Capella Ibarra, ¿sí? Un personaje fantasioso y folclórico que fue secretario de seguridad o comisionado de seguridad en Baja California, y luego fue igual comisionado o secretario de seguridad en el estado de Morelos. En Tijuana fue local, en el ayuntamiento. En Morelos fue secretario, comisionado de seguridad en el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu. Si no recuerdo mal, lo presentó en 2014. En 2014, y es un hombre, para que tú tengas una idea, lo conocían como el licenciado Tragabalas, el gordo Capella o el Rambo tijuanense. Ahí ya te das una idea de lo que es, ¿no? Este hombre fue el que permitió que toda la delincuencia organizada se arraigara en el estado de Morelos. Recientemente hemos visto la captura así de presidentes municipales y otros personajes en Morelos, vinculados al crimen organizado. Bueno, es producto de la complicidad del gordo Capella. Es producto de eso. Estos personajes están defendiendo a Ernesto Rufo Appel y tienes a Felipe Calderón Hinojosa. No debo decir que es un delincuente porque ya lo conocemos, es un criminal. Y no lo digo yo, es un responsable de crímenes de lesa humanidad. Ahí en la Corte Penal Internacional está la denuncia. Es un tipo responsable de crímenes de guerra, igual que todos estos 25 exmandatarios que firman esta carta de idea. Sí, y tienes a Vicente Fox, un hombre que corrompió la presidencia de la República. Primero, que llegó a la presidencia en 2000 en una negociación de Bill Clinton con Ernesto Zedillo Ponce de León. Un hombre que corrompió la presidencia, que nunca gobernó, más bien que gobernó Marta Sagún Jiménez, un hombre que le dio entrada a Genaro García Luna, un hombre que negoció toda la corrupción del mundo. Así que tienes ahí la defensa de Ernesto Rufo Appel, pura fichita. Entonces, ¿quién son? Puro narcotraficante, va. No están juzgados por otras razones, pero tienes a puro narcotraficante. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo y qué está haciendo Verónica Rufo? Y dices tú, lo digo con mucho respeto. No, yo no lo digo con respeto, yo sí soy respetuoso. Es un delincuente su papá, es un criminal. No ganó la gubernatura de Baja California, se la regaló Carlos Salinas de Gortari. Su papá fue el primer beneficiario de una negociación que se hizo el 27 de agosto de 1988 entre Carlos Salinas de Gortari y el dirigente nacional del PAN, Luis H. Álvarez, y como testigo Manuel Maquio Cloutier, que en aquella época fue el tercer candidato a la presidencia de la República. Así que tienes ahí a todos los delincuentes defendiéndose entre ellos mismos, Vicente, pero lo que es vergonzoso verdaderamente es que 50 personas, dices tú 50 o menos, estás exagerando, está bien, 50, supongamos que fueron 50 personas en un evento en el que van a exigir el apoyo o la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que van a denunciar violaciones al debido proceso. 50 personas es una burla. Sí es mitin político, porque fue un mitin político lo que hicieron, ¿sí? Exigiendo la cárcel para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no tiene nada que ver en eso, y exigiendo o denunciando violaciones a los derechos humanos cuando la Fiscalía General de la República confirmó y ratificó que a través o con la complicidad de cabecilla de Ernesto Rufo Appel se traficó combustible por más de casi 5,000 millones de pesos, millones de litros de tráfico de combustible, Vicente. Así que eso de persecución política no les queda otra. Segundo, están litigando en medios. Exacto, por Tercero, eso también la mención de la presidenta, ¿no? Ayer en la conferencia, en la rueda de prensa esta.
Sí, claro, lo único que tienen presencia en medios, pero además no te llama la atención la advertencia que le dice su papá, van a venir cosas peores, porque su papá sabe que hay pruebas. Un año lo estuvieron investigando, no es producto de un día. Ya la Fiscalía General de la República, en el comunicado que estabas leyendo, este amplio comunicado de la Fiscalía, da pelos y señales, datos, informes sobre todo lo que hizo Ernesto Rufo Appel, este hombre que dicen no debe estar en prisión. ¿Y por qué? Yo me pregunto, y lo digo con mucho respeto, ¿por qué, hijo de la chingano? Es un delincuente. ¿Hay peligro de fuga? Sí hay. Y si no, mira, nada más hay que ver ahí a su otro compinche exgobernador, ¿sí? Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, ¿hay peligro de fuga? Pero absolutamente sí. Es un hombre que tiene muchos recursos, es un hombre que puede huir a California inmediatamente, así que tiene todos los elementos para que se dé a la fuga y tiene todos los recursos del mundo para vivir en algún paraíso fiscal, a donde está su dinero. Así que a mí me impresiona, pero empecé con lo del mitin. A mí me impresiona un mitin tan pequeño para un hombre que se supone que es histórico para el PAN, es histórico para el PRI y es histórico para la democracia de este país. Yo insisto, nunca fue histórico, nunca fue un demócrata y fue un hombre que aceptó la gubernatura regalada a través de Carlos Salinas de Gortari, y si no lo metieron en su momento a la cárcel, es porque era cómplice de Carlos Salinas de Gortari, y lo he dicho, Carlos Salinas de Gortari negociaba drogas a través de su hermano Raúl. Bueno, pues Ernesto Rufo Appel siguió el ejemplo y le delegó a su hermano Claudio, que ya murió, debo decirlo, pero se denunció en su momento que negociaba todas las drogas a través de eso y con el apoyo del del señor gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Así que, Vicente, qué pena, qué vergüenza que el PAN y Somos México hayan reunido a 50 personas para este mitin Y multitudinario de apoyo a su personaje histórico. fíjate que con ese sarcasmo, ¿no? Con lo dices, Paco, pero creo que queda perfecto. O sea, y me estoy viendo elegante, me estoy viendo generoso. 50 personas. Me decía Octavio, no, Vicente, fueron como 20, 30. Pues lo que haya sido, pero se convirtió no necesariamente, ojo con lo que voy a decir, en un mitin a favor de Ernesto Rufo Appel. Estoy pensando, y le acabo de decir a Marvel que me prepare declaraciones, se convirtió en un mitin contra Morena, se convirtió en un mitin de electorero, politiquero, pedorro, pues. Vean y escuchen, no, para que vean que no exagero. Cuando el destino se alcanza, es paradójicamente increíble que el hombre que construye instituciones, que hizo posible la credencial para votar con fotografía en Baja California, que fue ejemplo nacional, el hombre que hizo posible la creación de órganos electorales ciudadanos, el hombre que fue el iniciador de la primera Procuraduría de los Derechos Humanos en el país. Ese es el antecedente de Ernesto Rufo Appel, un hombre que creando instituciones y creyendo en el Estado de Derecho es víctima. ¿De quién? De quienes mandan al diablo justamente las instituciones, quienes no creen en la justicia y el Estado de Derecho. Justamente es a él, a nuestro líder Ernesto Rufo Appel, el que es víctima de este gobierno dictatorial, de este gobierno que no entiende de leyes, este gobierno que no aspira al primer mundo.
un gobierno de cuarta. Lamentablemente estamos viviendo una situación nacional de ser víctimas de este tipo de gobiernos de la 4T. Y aquí estamos, un grupo de ciudadanos, en un reclamo nacional, en un reclamo estatal y, por qué no decirlo, en un reclamo de carácter internacional, solicitando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga por los derechos del ciudadano Ernesto Rufo Apel. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Nos están haciendo tiempo aquí están haciendo tiempo, quién sabe por qué, pero no nos vamos a cansar. Si Ernesto no se ha cansado ahí preso político y nunca se cansó de perseguir la justicia y crear la democracia y el derecho, nosotros desde aquí, libres, vamos a estar con él, solidarios, exigiendo justicia y respeto a sus derechos fundamentales. Pero bueno, déjame decir por qué creo que es importante escuchar estas declaraciones, Paco. Hablan de un personaje que lo ponen a nivel Mandela. Bueno, ¿qué dice la hija Verónica Rufo? Que le dicen Rufo Mandela. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta. Lo ponen en un nivel así de prócer de la democracia, y diría, con mucho respeto lo voy a decir, diría Ricardo Salinas Pliego, junta más una gata atropellada o qué, poniéndolo en términos de Ricardo Salinas Pliego. Y otra cosa, ¿por qué terminó siendo un mitin contra Morena, contra la presidenta, contra su gobierno, cuando deberían de verse al espejo y decir, como decías tú, Paco, juntamos a estos para defender al personaje que en el discurso ponen como gigante? No, pues qué jodidos estamos. Nunca pensé que iba a decir que estoy de acuerdo con Luis Cárdenas de MBS, pero fíjate que veía un comentario en redes de Luis Cárdenas que va más o menos de la mano, para que vean que no, que es generalizado esta idea de que están abandonando a la hija de Rufo los liderazgos de los partidos Somos México y PAN. Dice, ¿qué hay detrás del tibio apoyo panista a Rufo? Cuentan los dioses que la tibia defensa que ha hecho el PAN de su primer gobernador electo a finales de la década de los 80, Ernesto Rufo Apel, acusado de huachicol fiscal, tiene una razón. Nos explican que hay un sector del PAN que acepta que debe defenderse con todo a uno de sus líderes históricos, pero otros no dejan de tener molestia porque don Ernesto se acercó y operó para la creación del nuevo partido Somos MX. Nos recuerdan que el exgobernador de Baja California es miembro del Consejo Consultivo del partido que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo. Algunos panistas aseguran que, aunque consideran que el caso de Rufo es más político que criminal, hoy los más indicados en apoyar la defensa legal y política es el nuevo partido. En la cama y en la cárcel se conocen a los amigos, pero en la política al parecer no, dice Luis Cárdenas. Y creo que tiene razón, pero yo por eso sostengo, Paco, han abandonado a Rufo sus amigos del PAN, han abandonado a Rufo sus amigos de Somos MX, y no, esto no, los comunicados pedorros de los expresidentes a la distancia, pues no, no, ni los cigarros, no sé si fume el señor, pero ni cigarros le han acercado a la cárcel. Pero bueno, quería dejar eso también ahí sobre la mesa, Paco. Fíjate, Vicente, voy a decir una barbaridad, pero tú seguramente vas a estar de acuerdo porque lo cubrimos juntos, tú en Nueva York y yo, Jaime y yo, que además le mandamos un saludo al maestro Jaime Hernández,
que déjenme decirle, hoy no va a poder estar por cuestiones personales, pero mañana regresa Jaime Hernández, pero lo cubrimos los tres, ¿Tú recuerdas antes de que apresaran a Genaro García Luna, sus amigos, los periodistas, todos sus amigos, una defensa a ultranza, una defensa rabiosa, todavía la siguen haciendo, pero ninguno se paró en Nueva York a meter las manos al fuego por Genaro García Luna. Lo dejaron solo defendiéndolo a larga distancia mediáticamente, pero yo no vi a nadie. Bueno, yo no estuve en Nueva York, así que no puedo hablar, pero tú estuviste ahí, estuviste en la sala de juicio, estuviste presente, no en todas, pero en la mayor parte de las sesiones y aquí lo cubrimos. Y nunca vimos a ninguno, ni político, ni periodista, ni intelectual, defendiendo a Genaro García Luna. Bueno, pues es el mismo caso de Ernesto Rufo Apel. A larga distancia lo están defendiendo. A larga distancia, ya ciertamente algunos están enojados con él porque el dinero del huachicol se fue para Somos México. Ya hay muchas evidencias de que Ernesto Rufo Apel es uno de los patronazgos financistas, dicen ahora financistas, financieros de Somos México. Otros, pues le dan beneficio de la duda a otras cosas, pero hay otro sector que seguramente sabe, que es lector, que la Fiscalía General de la República tiene evidencia suficiente para mantener, o por lo menos para que una jueza o un juez considere que hay una probabilidad, porque eso dicen las leyes, una probabilidad muy alta de que el imputado escape y que las pruebas son muy sólidas. Así que yo digo, está solo. ¿Está solo por qué? Pues porque nadie cree en él. Pueden poner 50,000 pretextos, 50,000 justificaciones, y es imperdonable que Somos México no haya ha hecho un esfuerzo por viajar a Baja California para apoyar a la hija del hombre que le entregó dinero para financiar al partido, por lo menos las asambleas para constituir el partido, Vicente. Así que por eso, de pronto me da la impresión, ayer que estaba viendo, me daba la impresión del caso de Genaro García Luna, nadie lo fue a apoyar. Y bueno, pues Ernesto Rufo Apel ahora en la cárcel, tampoco nadie lo fue a apoyar. Sus amigos están de lejos. Pues mira, sí te apoyamos, pero de lejitos. ¿Por qué? Pues por temor a complicidades, Vicente, también, eso hay que decirlo. En el PAN hay temor de que algunos beneficiarios de Ernesto Rufo Apel, tanto en la gubernatura como en la hora como empresario, los salpiquen las complicidades, uno de narcotráfico a través de del cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix y otro a través del huachicol. Así que me da esa impresión, Vicente, no sé qué pienses tú, pero Ernesto Rufo Apel está sufriendo o padeciendo o enfrentando solo lo que hizo. ¿Por qué? Pues por temor a que también terminen en la cárcel, Vicente. Así es, creo que le están aplicando la García Luna a Rufo Apel. Tienes toda la razón, los amigos, ¿dónde están los amigos? Oigan, ¿dónde están los likes? Veo que están muy bajos los números, extrañamente, Paco, muy bajos los números. Dejen usted de likes, de personas conectadas a esta transmisión. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con la transmisión? ¿Serán los efectos del strike, del apercibimiento que recibimos? Compañeros, compañeras, ¿qué es lo que está pasando? Hoy muy bajos los números y le pido por favor su respaldo, que nos ayude con los likes, lluvia de likes como piden las amigas, los amigos del chat en vivo y en directo. Por favor, échenos la mano, dele clic al dedito hacia arriba, suscríbase, active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Y me atrevo a pedirle su apoyo porque sé que no cuesta y porque sé lo mucho que significa para los números tener los likes que ustedes, solamente ustedes que nos ven y nos escuchan, pueden aportar
a una transmisión de Sin Censura TV. Recuerde que estamos en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta y en Vicente Serrano Sin Censura, nuestros 4 canales en YouTube. Está también la transmisión en nuestras 2 cuentas oficiales en Facebook, en Sin Censura TV y en Sin Censura con Vicente Serrano. Estamos transmitiendo en Twitter, lo que antes era Twitter, ahora X de Elon Musk, @ Vicente Serrano. Síganos en todas estas plataformas y en Instagram también estamos transmitiendo en Sin Censura Vicente Serrano. Mi querido Paco, para la señora que me decía que soy un croquetero arrastrado, que después de Rufo viene Marina del Pilar, I don't know, no lo sé. Se me hace que el que tiembla está en Texas y se apellida Cabeza de Vaca porque recibió una contundente respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Paco. Le echaron abajo el amparo por una decisión unánime, así que Cabeza de Vaca se está quedando sin salidas en un laberinto, ¿no? El exgobernador panista de Tamaulipas. Eso, y por cierto, súmale, no lo hemos abordado, las declaraciones en otro sentido y en otro enfrentamiento, lo de Marina del Pilar y de Jaime Bonilla, mi querido Paco, que hoy pique y se extiende. Ahora es Bonilla el que aparece en una supuesta grabación diciendo que le va a partir la madre a la gobernadora de Baja California por el resto de su vida. Y pues muestran a un presunto Jaime Bonilla enojado. Bonilla ya se quedó a cortito de decir que era un montaje ayer en exclusiva para Sin Censura. Ay, 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 ay. Cuando digo se desataron los demonios o cuando digo anda la perra brava, la gente piensa que nomás son ideas mías, Paco, pero ahora sí que al menos en nuestro país, en este momento, anda la perra brava, mi querido Paco. Sí, Vicente, mira, nada más déjame cerrar con un breve comentario lo de Ernesto Rufo Appel. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que para determinados delitos expresamente señalados, el juez o la jueza deben imponer prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso. Entre esos delitos expresamente señalados se encuentran casos de delincuencia organizada, que es lo que nos ocupa con Ernesto Rufo Appel, homicidios dolosos, secuestro y otros delitos. Pero en el caso de delincuencia organizada es lo que nos ocupa. La Constitución avala y establece la prisión preventiva oficiosa. Así que eso de preso político, no, hombre, es un mero cuento. Ernesto Rufo Appel es un delincuente probado desde que asumió la gubernatura de Baja California, porque fue una negociación con el entonces, ¿cómo podemos llamar a Carlos Salinas en esa época? No sé, pero con el espurio. Es el caso de Felipe Calderón Hinojosa, es el más cercano que tenemos, o el de Victoriano Huerta. Sí, quien había ganado las elecciones, hay que decirlo, en 88, porque había pruebas de sobra, Vicente, de sobra, pruebas todas, ¿sí? Además lo digo porque me tocó cubrir como periodista esas elecciones de 88 y las de 89 de Rufo Appel, o esa simulación de elecciones, pero el 88 las ganó, hay que decirlo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Le birlaron la presidencia. Que Cuauhtémoc Cárdenas no haya sabido defender su triunfo es una cosa, pero por otro lado también se vendió Manuel Maquio Cloutier, se vendió Luis H. Álvarez por ese oro que les ofreció Carlos Salinas, que era un tipo que podía seducir a quien sea, pero claro, lo sedujo ¿con qué? Con gubernaturas. Negociaron el 27 de agosto de 1988, negociaron 3 Baja California para Ernesto Rufo Appel, Guanajuato para Carlos Medina Plasencia y Chihuahua para Francisco Barrio Terrazas, y además negociaron diputaciones, senadurías y eventualmente la presidencia de la República, porque hay que advertirlo, porque así fue. Carlos Salinas de Gortari reformó la Constitución para permitir
que un hijo de extranjeros se convirtiera en presidente de la República, y eso llegó en 2000 con Vicente Fox Quesada. Eso es por ahí, Vicente. Por otro lado, sí tienes tu razón. Sí, hablan de Marina del Pilar, que ahora también vamos a hablar de eso. Pero quizá puede llegar, si Estados Unidos verdaderamente cumple, primero le puede llegar, como dicen, la justicia o alcanzar la justicia a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador del PAN en Tamaulipas, ¿sí? Aunque en la prensa mexicana pasó inadvertido, en su edición, y hay que decirlo, de este lunes, el periódico La Opinión de Los Ángeles publicó una nota en la que advierte que el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, se mostró primero sorprendido cuando lo cuestionaron sobre las solicitudes de extradición que ha presentado el gobierno mexicano y que no han sido honradas por la administración del presidente Donald Trump. E hizo Todd Blanche una mención del acuerdo de extradición, por lo que se debían revisar tales peticiones. Y Jesús García, que tú lo conoces también como yo, publica esta nota que pasó inadvertida para todos. Claro, entendemos por qué. Dijo, no tengo los detalles, pero debían revisarse tales solicitudes del gobierno mexicano. Y entre esas solicitudes está la de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vicente, un personaje del PAN o un político del PAN, calderonista, buscado en México por cuestiones de delincuencia organizada, de narcotráfico, de lavado de dinero. Así que imagínate tú que de pronto ya está Ernesto Rufo Appel en la cárcel y que mañana o pasado caiga también en la cárcel Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En el proceso que vivimos, el PAN se acaba, Vicente, ¿eh? Lo mismo que Somos México, Somos México están haciendo, pero ya tiene a su principal financista en la cárcel. Pero imagínate si el gobierno de Estados Unidos cumple, revisa y autoriza la extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el PAN se acaba. Porque además, ¿quién lo defiende? Puros delincuentes, Vicente. No lo digo yo. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, es un mafioso documentado por Ernestina Godoy cuando era fiscal de justicia de la Ciudad de México, el hombre que encabeza el cártel inmobiliario. Entonces, imagínate, ¿qué va a hacer el PAN? Puro delincuente, Vicente, puro delincuente. Así que, y bueno, y por otro lado, tú lo mencionaste bien, la Suprema Corte acaba de rechazar el último amparo que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que, si se resuelve eso, el siguiente que vamos a ver en la cárcel va a ser a Cabeza de Vaca. Y no hay que dejar de lado, no hay que soslayar lo que está pasando en Morena. Hay un pleito grande, fuerte, pero también hay que decir, Vicente, nosotros lo advertimos en su momento. Lo advertimos en su momento, la lucha, las batallas grandes en el proceso electoral 2027 se van a dar adentro de Morena. Y está pasando. Ahora mismo lo estamos viendo en Baja California, pero también en Chihuahua, Vicente. Hay ataques. Pues si la oposición no existe, Vicente. No existe la oposición, la vemos ahí, 50 personas, y eso te estás exagerando, ciertamente tienen razón. Te exageraste, pero 50 personas del PAN y de dos partidos, en Somos México en Baja California, y en Chihuahua, lo mismo. No existen, así que las broncas, los problemas se están dando adentro de Morena. Morena parte como favorito en la mayoría de las 17 elecciones que se van a realizar en la 2027, en un proceso que ya empezó internamente en cada uno de los partidos, ¿sí? Pero lo que estamos viendo es una bronca o problema caníbal entre Morena y sus partidos asociados, y en este caso el Partido del Trabajo. Y eso se da, ¿por qué? Porque ¿qué partido tiene posibilidades de ganar Baja California? Morena solamente.
Con 50 personas no va a ganar el PAN y va a ganar Somos México. ¿Y qué partido puede ganar en Chihuahua? Morena. Así que estamos viendo que Morena, como fuerza primaria de este proceso electoral que va a concluir con las elecciones de junio de 2027, pues tiene que generar ruido, tiene que generar problemas y lo que tiene que hacer es la justicia e investigar de dónde salieron los audios que acusan a la gobernadora Marina del Pilar y de dónde sale este audio del Partido del Trabajo, de Jaime Bonilla se llama, ¿no? De pronto se me fue el nombre, Sí, Jaime Bonilla. de Jaime Bonilla, en el que claramente advierte que le va a partir la madre a Marina del Pilar mientras esté en el cargo. Y yo debo hacer una acotación personal, porque así lo pienso, no ahora, desde que lo apoyaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo la impresión, por muchos datos que hay ahí, que Jaime Bonilla es un mafioso. Eso a mí me parece, sin defender a Marina del Pilar, que se tiene que defender ella sola. Cuando nosotros hablamos de los elementos que tenemos ahí a la mesa. Yo no defiendo a Marina del Pilar, ella tiene que buscar su defensa, sus abogados, y políticamente hablando es la gobernadora de un estado, así que se tiene que defender a ella sola, pero yo personalmente pienso que Jaime Bonilla está actuando como un mafioso para tratar de ¿qué? De posicionar al Partido del Trabajo, para tratar de posicionarse con miras a las elecciones 2027 o antes de las encuestas que pronto se van a dar. Seguramente que en agosto vamos a tener los resultados de las encuestas internas, así que Jaime Bonilla va a tener que hacer eso y el proceso de defensa de Bonilla y de Marina del Pilar, pues va a tener que ser personal. Pero vamos a ver conflictos en Tijuana y conflictos internos, caníbales, en Tijuana, en Chihuahua, en Sonora, en Zacatecas, en Guerrero mismo, en Michoacán, en Campeche o en Sinaloa. ¿Por qué? Pues porque Morena parte como partido favorito, como partido, no solo favorito, como partido mayoritario. Vicente, aquí lo dijimos. Meses antes de este proceso, la lucha encarnizada por el proceso electoral 2027 va a ser intrapartidaria. ¿Por qué? Porque Morena parte como partido dominante. Y eso es un fenómeno frecuente. En el mismo PRI se veía cuando el PRI era un partido, una dictadura perfecta, como decía Mario Vargas Llosa. Los problemas eran internos porque no había nadie que hiciera competencia. Hoy en Morena, que llega al poder a través de otro proceso diferente al PRI, no hay quien le haga sombra en la mayoría de los estados. Así que lo que vamos a hacer, va a haber broncas o guerras internas, negociaciones internas, alianzas y rivalidades internas, y eso va a adquirir más relevancia. ¿Por qué? Porque el PAN en algunos estados está muerto, porque Somos México no acaba de nacer, y porque el PRI también está muerto, Vicente. Así que, ¿de quién va a hablar la gente? Y lo que lleguen van a ser golpes del exterior, ¿sí? Sobre todo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esté Donald Trump luchando contra el narcotráfico. No, hombre, Donald Trump es el primer narcotraficante del mundo. Eso ya quedó claro. Si no, ahí está el Honduras Gate, está Juan Orlando Hernández, está Milei, que fue a bronquear en su país a Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? ¿A dónde fue? A Sao Paulo. Al inicio de la campaña del hijo de Bolsonaro. Así que lo que vamos a ver es un desenlace bastante fuerte, Vicente, porque aquí lo advertimos tú, Jaime, yo, lo advertimos. La bronca fuerte va a ser intrapartidista, va a ser en Morena, porque no hay otro partido ni otros candidatos que le puedan hacer sombra a Morena, Vicente. Sí, y creo que todavía no hemos visto lo peor, mi querido Paco. No, Vicente, yo estoy seguro en este proceso de el escándalo de los audios, en los que supuestamente Marina del Pilar, que no se ha demostrado, por cierto, que negociaba con el FBI, cuando tenemos una gobernadora
del PAN, que sí negoció con el FBI, que dejó entrar o permitió la entrada de agentes del FBI a Chihuahua. Cuando tenemos eso, tenemos audios que no han demostrado. Y además agentes de la CIA, ¿sí? Y tenemos a Jaime Bonilla Valdés, que ahora también aparece un audio. Pues vamos a tener ahí las controversias, Vicente. No hemos visto todo, lo vamos a ver. Pero además, aclaro, cuando yo digo que a mí me da la impresión, por los elementos que tengo de que Jaime Bonilla es un mafioso, lo hablo, por ejemplo, en su gobierno de 3 años. Intentó imponer a capricho, porque lo sabía, la ley Bonilla, que era ampliar su mandato de 3 a 6 años. Y este fue un evento que afectó toda su imagen pública porque era un capricho personal. Perdón, y además, discúlpeme, su gobierno era de 2 años, no de 3, de 2 años, e intentó imponerse. El gobierno de Baja California, controlado por él, aprobó una reforma para ampliar su mandato a 5 años. Esa era la ley Bonilla. Fue cuestionada por todo mundo, incluso por Morena. Así que no pudo y está enojado por eso. En mayo de 2020, si no estoy mal, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley Bonilla. Fue unánime porque vulneraba la certeza electoral y la voluntad ciudadana. Fue electo para 2 años, 2 años te aguantas. Y quería, como todo político, muchos políticos, ampliar su mandato. Luego están las investigaciones por el caso Next Energy. Cuando concluyó su gobierno, hubo denuncias de que él fue partícipe de este programa de Next Energy, que se robó miles de millones de pesos en este país. Hubo denuncias contra Jaime Bonilla por el manejo irregular de recursos públicos, por adjudicaciones directas que no tenían ningún sentido, contratos cuestionados, por concentración del poder. Durante su gobierno de 2 años, hubo un estilo de gobierno altamente centralizado. Hubo enfrentamiento con otros organismos, tensiones con los medios de comunicación, con sus adversarios políticos. Así que no, cuando hago una crítica, no es de balde, Vicente, porque seguí su gobierno, porque era verdaderamente el presidente López Obrador. Le tenía estima, así que, y luego pero yo pregunto, Paco, ¿cómo pudo prosperar esa amistad, ¿no? Cuando Bonilla tiene una visión tan de derecha, me dice Juanito desde Nueva York, tan salinas de los programas sociales. En la entrevista que nos concedió, dice que no está de acuerdo, una de las cosas con las que no estaba de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador es sobre la universalidad de los programas sociales, porque no le parece correcto a Jaime Bonilla que la gente cruce para cobrar su pensión de Estados Unidos a México como si no tuvieran derechos los migrantes solo por estar en Estados Unidos, o como si los migrantes no contribuyeran a la economía y a la grandeza de nuestro país. Yo me quedé así como, cabrón. O sea, contrario a la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y solo lo menciono porque ahorita me lo recordó Juanito desde Nueva York. Me dice, Vicente, ¿qué onda con Bonilla que dice que está en contra de que los paisanos crucen para cobrar su pensión del bienestar? Pues si es un derecho universal consagrado en la Constitución, un mexicano, a pesar de que vive en Estados Unidos, no deja de ser mexicano, y tiene toda la razón. No, Vicente, pero yo voy a sumar algo más. La economía de este país, en muchas etapas, se ha sostenido gracias al apoyo de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, que han sido generosos con sus familias por décadas, no 1 año, 2, por décadas. Los migrantes mexicanos fueron el sostén de sus familias, siguen siendo, es que no se ha acabado. Los migrantes fueron a trabajar
¿Para qué? Para que sus familias aquí pudieran vivir bien, claro. Y no se fueron porque fueran millonarios, se fueron a buscar mejores condiciones de vida porque este país no se las ofrecía. Los gobiernos del PAN, del PRI, del PAN y luego otra vez del PRI, no les ofrecían esas condiciones, se fueron. Pero no se fueron ni se olvidaron, Vicente, no es solo que sean mexicanos y que tengan derecho porque López Obrador se encargó de que fueran universales las pensiones. No, esos mexicanos que viven en Estados Unidos se encargaron de sostener a sus familias. No es gratis. Nadie le ha regalado nada a nadie. Esos ingresos que salen ahora para el apoyo de los adultos mayores, las becas a los jóvenes, los apoyos a las mujeres de 60 y más, los apoyos a la gente discapacitada, ya existían, pero se le entregaban a los multimillonarios de este país. No es una novedad. Lo documento desde, por lo menos, desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Todo este dinero existía. Si no, ¿cómo te explicas? López Obrador no lo sacó de la magia, no lo sacó de la magia del Banco de México para imprimir dinero. No, ese dinero existía, pero se le regalaba a los grandes empresarios de este país. Así que cuando Jaime Bonilla Valdés se queja de eso y lo cuestiona, yo digo, primero hay que ver por qué se fueron esos mexicanos, pero segundo, la economía de este país se sostiene en mucho también gracias a las remesas. Ellos no lo llaman apoyo, pero nosotros, perdón, el gobierno lo llama remesas, los políticos le llaman remesas, pero no es otra cosa. Yo vivo en un pueblo donde mucha gente de aquí vive en Austin, Vicente, vive en Austin, allá en Texas. ¿Y sabes de qué vive mucha gente de aquí? Del apoyo que le mandan sus familiares. Entonces, si ellos han sostenido por décadas o han sido uno de los ejes del sostén de la economía de este país, ¿por qué no van a gozar de estos pequeños apoyos universales que cobran empresarios, que cobran políticos, que cobramos todos? Va, yo lo digo abiertamente, yo lo recibo desde que cumplí 65 años, Vicente. Así que esos mexicanos que viven en Estados Unidos han sostenido, y eso se le olvida a personas como, o políticos como Jaime Bonilla Valdés, se les olvida que esos migrantes mexicanos en Estados Unidos sostienen la economía de este país. Vicente, tú conoces, has vivido cuántos años allá. Muchos mexicanos en Estados Unidos se aprietan el cinturón o viven a veces hacinados, pero nunca dejan de mandar dinero, Vicente. Yo aquí lo veo, por ejemplo, y solo aquí. Porque... No, Vicente, Sí, fíjate, aquí a media cuadra de mi casa hay una familia que es muy pobre, pero ¿sabes de qué se sostiene? Primero lo que mandan sus familias, pero le mandan ropa y venden ropa a Estados Unidos y dices, esos mexicanos en Estados Unidos hacen posible eso. De lo contrario, estas personas que ahora reciben apoyo universal, y en Estados Unidos también, pero su dinero, ¿a dónde lo mandan? A México, Vicente. De eso vivo en un pueblo que, no sé, pero yo te puedo decir que muchas personas de aquí tienen familiares que viven en Austin, ahí en Texas. Así que, pero lo mismo si tú vas a Michoacán, lo mismo si vas a Guerrero, sí, lo mismo. Hay pueblos enteros. Tú conoces Los Ángeles. ¿Cuántas personas de aquí viven, de Michoacán, viven allá en Los Ángeles, en California, Vicente? Hay colonias enteras de michoacanos. Así que hay que tener mucho cuidado. Jaime Bonilla habla muchas tonterías, Vicente, y eso es una tontería. ¿Por qué? Porque nosotros, yo mismo he sido beneficiario de las remesas. Cuando mi familia recibe remesas, no dice de aquí no vas a comer porque esto me lo mandaron a mí, no, hacen de comer con ese dinero, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado, pero eso, claro. Jaime Bonilla es un soberbio y yo digo es un pendejo, va, con mucho respeto lo digo. ¿Por qué? Porque la gente de aquí, millones, vivimos de las remesas que generan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, Vicente. Por eso, porque el cliente lo que pida, ¿no? Hablábamos de Salinas Pliego en los últimos días, de un boicot. Bueno, pues estoy hablando nuevamente con la gente de Financiera del Bienestar, del Banco del Bienestar, para que regresen a su segmento semanal, a este espacio libre como el viento, precisamente para ofrecer opciones a los migrantes. De hecho, estaba viendo en la contraportada del periódico La Jornada
son mexicanos, 40% de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. 4 de cada 10 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es mexicano. Hay unos 5.5 millones de inmigrantes no autorizados y pues de las cosas que se publican en esta nota que firma David Brooks y Jim Kaysen, corresponsales en Estados Unidos de la jornada, en los hogares de los inmigrantes indocumentados hay ingresos por debajo del promedio. De acuerdo a este estudio, con más de 11 millones, representa el 22% de la población nacida fuera de Estados Unidos. Más de la mitad están en California o en Texas y se dedican al sector servicios o construcción. Y solo por estos números, es que solo por eso no se deberían de permitir las burlas. Alguien debería de hablar con Donald Trump. No sé si viste esta nueva burla de Donald Trump a la presidenta y a México. En Michigan presumió que regresa la producción automotriz a Estados Unidos gracias a sus aranceles y está amagando con frenar toda la inversión del sector automotriz en México y se burla a la hora de pronunciar México. A ver, ustedes tienen el video, Marvel, Ceci. Companies move production from America down to Mexico. Mexico. I love the way there's a very nice president of Mexico. You know that. She's very nice and she speaks beautifully and she calls it Mexico. So I said to a group the other day, and we will stop all business going to Mexico. And they didn't know what the hell I was talking about. It didn't come out as well, Sean. It didn't come out as well. This is a great gentleman, heads up transportation. He's also world championship tree climber, 5-time champion. Bueno, pues México, dice Donald Trump, como si fuera muy gracioso burlarse de la pronunciación, pero entiendo que está rodeado de racistas como Stephen Miller, fíjate, lo estoy viendo, ¿no? El reporte que hace desde Estados Unidos José Díaz Briceño para el periódico Reforma. La existencia en México de cárteles que controlan territorios y que tienen la capacidad de matar, extorsionar y secuestrar a cualquier persona es la razón por la que ni el sistema judicial ni el sistema político funcionan. Así dijo Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Ayer, durante la entrega de la medalla por servicio en la frontera mexicana en el Pentágono, Miller aplaudió al personal militar estadounidense desplegado en la frontera con México, asegurando que esto es fundamental para que los cárteles mexicanos de la droga no desestabilicen la democracia dentro de Estados Unidos. Ay, no mames. En fin, mi querido Paco, también sigue la cantaleta desde el extranjero contra el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjate, Vicente, no, más bien yo voy a partir de ahí. Es anormal, la verdad es que, y ahora no debíamos tomarlo tan a pecho. Estamos como hoy a 28 de julio. El próximo lunes vamos a estar a 3 de agosto. A partir del lunes van a quedar 90 días para las elecciones intermedias de Estados Unidos. Así que Donald Trump está en campaña. Y en su primera campaña, en su segunda campaña, le fue muy bien cuando habló mal de México. Estamos ya, Estados Unidos está en un proceso electoral en 90 días. Así que en esos 90 días, no es ahora, no lo decimos ahora, lo hemos dicho por meses. En esos 90 días, Donald Trump se va a montar al tema contra México. No para atacar a México, aunque se lo ataca, sino para quedar bien con su electorado de supremacista. O sea, primero tiene que amarrar a su electorado, al MAGA, los supremacistas, y después intentar influir en otros sectores que no están tan contentos con él, Vicente.
Así que está en proceso electoral y no, las encuestas no le dan tan bien. No hay como en las elecciones pasadas o como en las primeras elecciones, no hay un consenso de que Donald Trump está haciendo bien su trabajo. Hay intranquilidad en Estados Unidos, la inflación está aumentando, el desempleo está aumentando, las fábricas contra lo que él dice, hay que ver lo que prometió cuando llegó el 20 de enero de 2025. Prometió que las fábricas iban a estar en Estados Unidos, ¿verdad? Hay que ir a Ohio, a Detroit, a Michigan. Hay que ir a Detroit, ahí a Michigan, o hay que ir allá, a algunos estados para ver si es cierto. No, Vicente, todo no se le está dando nada. Acaba de aumentar aranceles, pero los estadounidenses hoy saben que la política de aranceles la van a pagar ellos, no la va a pagar Trump. Están viendo la riqueza de Donald Trump, 7,000 millones de dólares sumando la de sus hijos, la de su hija, la de su esposa, la de su yerno y la de él. 7,000 millones. Si los estadounidenses ya tienen un referente, y Donald Trump, hay que verlo, está en campaña, Vicente, está en campaña política, no porque él vaya a ser electo, porque todavía no le toca, pero si los republicanos, como parece por lo menos hasta ahora, pierden el control de la Cámara de Representantes y pierden el control del Senado, se acabó el gobierno de Donald Trump, Vicente. Lo pueden dejar llegar hasta que tome posesión todo el nuevo Congreso, y lo que haya de negociarse con el Senado de Estados Unidos, pero ahí se acaba el gobierno de Donald Trump. Así que tiene que apurar muchas cosas, tiene que apurar los ataques a México, tiene que apurar los ataques a Claudia Sheinbaum Pardo, a Mark Carney en Canadá, que acaba de aumentarles o imponerles aranceles de 50%, a nosotros de 10%, a ellos de 50%, que es una política de campaña, Vicente, porque Estados Unidos, estás allá en Estados Unidos, sabes, las cuestiones no están tan bien. Entonces tiene que empezar a golpetear más, Vicente, y debemos esperar los próximos 90 días, ¿sí? 3 de noviembre, si no estoy mal, va a ser supermartes, perdón, va a ser martes y va a ser el supermartes, como ellos llaman a las elecciones de Estados Unidos. Así que debemos entenderlo sobre eso, Vicente. ¿Cuántos tomó posesión el 25 de enero de 2025, Donald Trump? ¿Cuántas veces ha golpeado a Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Cuántas veces la oposición mexicana se ha burlado de eso? Pero ¿cuánto de eso le ha ayudado a la oposición? Nada, porque Donald Trump mañana viene y le da una palmada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sus funcionarios se reúnen con la presidenta o él habla con ella y llegan otra vez a un acuerdo. Fíjate, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dice muy bien, dice, siempre dice la presidenta, Donald Trump tiene sus formas de comunicar, pero luego cambia, Vicente. Entonces hay que entenderlo como en ese sentido, o en ese contexto, Vicente. Tú estás ahora mismo entre California y viajando por ahí, sintiendo el pulso de los estadounidenses, y te va a alcanzar tiempo para sentir cómo va a evolucionar la campaña de aquí al próximo 3 de noviembre, Vicente. Así que yo lo veo por ese lado. La verdad es que sí hay que tomarlo en cuenta, pero no hay que tomarlo tan a pecho, Vicente. ¿Por qué? Pues porque están en proceso electoral y Donald Trump está en peligro de perder, y si pierden los republicanos las elecciones, el gobierno de Donald Trump se acaba antes de finalizar el próximo año. Él lo ha dicho, Vicente, y otros de los funcionarios de su gabinete. Si pierden las elecciones del próximo 3 de noviembre, muchos de ellos van a terminar en la cárcel, Vicente, y hay posibilidades de que investiguen a los hijos de Donald Trump, a su hija, a su esposa y a su yerno. Así que tienen que echar toda la carne al asador, Vicente. Hay que entenderlo. No descartes que mañana va a anunciar que en una nueva etapa de lucha contra el narcotráfico, en las que piensan usar las Fuerzas Armadas, pero eso es una cantaleta que hemos escuchado desde el 20 de enero de 2025, Vicente. Oye, Paco, y fíjate que invariablemente este caso que voy a mencionar
me recuerda al del asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Lo digo en el sentido de un alcalde que es asesinado, su propio círculo cercano comprometido, investigado. El caso del asesinato del alcalde de Temoac ha dado un giro inesperado después de que las autoridades detuvieron a su esposa y al jefe de seguridad municipal, señalados como responsables del homicidio y de una red de extorsión que operaba en la zona. Las investigaciones apuntan a que ambos habrían tenido un papel clave en la planeación del crimen. Si bien, pues el caso de Carlos Manso va dirigido más a la investigación de los escoltas y en ese sentido me refiero a que son traiciones del círculo cercano de estos personajes políticos. Por eso decía yo que invariablemente venía a la memoria el caso de Carlos Manso, asesinado en Uruapan, Michoacán, el pasado Día de Muertos, el año pasado, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, no me acuerdo si fue el lunes o martes de la semana pasada, en una de mis videocharlas dije, puse un encabezado más o menos que decía asesinatos irracionales. Y en esos asesinatos irracionales, expuse el caso de Valentín Lavín Romero, que era presidente municipal de Temoac, por el Partido Verde Ecologista de México, no de Morena, bueno, pero es un aliado de Morena, pero por el Partido Verde Ecologista de México, que fue ejecutado el miércoles 22 de julio pasado. Entonces yo decía, es irracional, no puede entenderse. Porque hubo teorías 50,000, que el narcotráfico y muchas cosas. Y yo dije, es irracional, no se entiende incluso por el narcotráfico, porque los asesinos, que fueron dos, entraron a su oficina, conocían su horario, conocían todo y sabían que a esa hora que lo mataron iba a estar solo. Y llegaron los asesinos a la oficina del Palacio Municipal de Valentín Lavín Romero y le dispararon y se fueron. Y hoy sabemos que sí, fue tan irracional que la esposa, Vicente, está vinculada. ¿Sí? Está vinculada y está vinculado Giovanni Emanuel, que era hasta anteayer director de Seguridad Pública Municipal, y los vinculan a la esposa como a ahora exfuncionario, exdirector de Seguridad Pública Municipal, en delitos de extorsión. Así que de pronto eso cobra irrelevancia, pero te dice eso, Vicente, el círculo cercano, como en el caso, tienes razón, de Carlos Manso, está vinculado, involucrado en el asesinato de un presidente municipal, en este caso de Temoac, en el estado de Morelos. Ya fueron detenidos y el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, se llama Blumenkron Escobar, confirmó que las órdenes de captura fueron ya cumplimentadas, ¿sí? Así que es un caso muy extraño. La esposa del alcalde asesinado se llama Marisol Romero Zamora y tiene vínculos aparentemente con el crimen organizado. Así que hay que tomar muy en cuenta de lo que está pasando, Vicente, pero muchas veces podemos hablar de narcotráfico y seguramente no estoy descartando que el alcalde pudiera tener problemas o vínculos, o exalcalde o el alcalde asesinado haya tenido vínculos con el crimen organizado. Lo que digo es que de pronto se vuelven irracionales porque la familia está involucrada, y no solo involucrada con él, sino involucrada con el crimen organizado, y en este caso también su jefe de policía o secretario de Seguridad Pública. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, pero a mí me recordaba también ayer cuando vi lo de la esposa, dije, otro caso, pero ahí está, Vicente, tienes tu razón, es la familia y el grupo cercano el que está vinculado con la ejecución del alcalde de Temoac en el estado de Morelos. Déjame pedirle nuevamente a la gente, antes de que nos gane la presidenta para la mañanera del pueblo, mi querido Paco, déjame pedirle a la gente que nos está viendo
y escuchando en vivo y en directo, que no se les olvide like, que no se les olvide apoyarnos con los likes que no cuestan, pero sí cuentan en esta transmisión. Le digo, yo veo los números muy bajos, los veo con frustración, sí, los veo con preocupación también, los veo con tristeza, claro, pero pues lo único que me queda es eh, pues cumplirles de que no nos van a doblar, de que no nos van a doblar a pesar de estos esfuerzos de quienes no nos quieren y de quienes no están de acuerdo con lo que decimos y a los que les duele mucho de lo que hacemos y decimos aquí en Sin Censura. Por eso pido el apoyo, dele like, busque la manita hacia arriba, dele me gusta. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Suscríbase a Sin Censura TV. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para las notificaciones. Gracias por sus donativos, por sus aportaciones, por el chayotito del pueblo en nuestra tarjeta del Banco Banorte. Gracias. Ahí está en pantalla el número 4189-1400-5511-8185. Es una tarjeta del Banco Banorte y usted puede hacer sus depósitos hasta en el Oxxo del barrio o con los superchats aquí en vivo y en directo. A las 5, la videocharla cruzada en los canales de Julio Astillero, mi querido Paco, y tus redes sociales, para que la gente, amor con amor, se pague. Vicente, antes de las mías, déjenme decirles, invitarlos de 1 a 3, en No Apto para Cínicos. Jaime Hernández no pudo estar hoy, pero recuerde, de 1 a 3, No Apto para Cínicos, con Jaime Hernández y su compañera de vida, Lourdes Salas, una periodista con toda la experiencia del mundo, y ya saben, con su editorialista de lujo, Yago Batusay. Y las mías, ya saben, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A las 5 de la tarde, tiene razón, en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz, en los canales de Julio Astillero. Y déjame nada más cerrar esto, Vicente, porque yo no defiendo al alcalde, al asesinado alcalde de Temuaque. Bueno, el día de hoy, ahora sí empezamos 7:30 en punto. El día de hoy es